Bien, Director, Gustavo, usted dele la dele la bienvenida bienvenida a al nuestro primer invitado. invitado. Le damos la bienvenida al economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia del Ecuador y ex candidato a la vicepresidencia. Economista, buenos días, bienvenido a Ecuador en directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Gustavo, Carlos, Jaime, un gusto saludarlos. Economista, después de un largo tiempo que ha estado ausente de los medios, no sé si en otros medios ha estado, pero en todo caso, por lo menos en Ecuador en directo, algún tiempo atrás no lo hemos tenido. ¿Cómo ve el país, economista, con este gobierno? Bueno, sí, he estado un poco concentrado en trabajar, en tratar de enfocarme en asuntos internos, ¿no es cierto?, de nuestro movimiento. Pero bueno, creo que es momento de poner la cara al país respecto a algunos de los asuntos fundamentales que hay que abordar, ¿no? Yo creo que la coyuntura sigue siendo extremadamente complicada. Tenemos un gobierno que ha venido ya replicando las prácticas de los anteriores, de Moreno y de Lazo. Tenemos un gobierno que está obsesionado con su consulta popular como una estrategia de campaña y que cada vez va debilitando su posición. ¿Cuál es el peligro de esto? Que un gobierno que se ve arrinconado por sus propias contradicciones, por su falta de resultados, por su incapacidad de dar respuestas a la gente, empieza a tornarse un poco más violento y preveemos que puede haber una nueva fase de persecución política como una simple excusa ante su incapacidad de gestión. Vemos un gobierno que está ya caminando viento en popa para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, replicando las mismas prácticas de los gobiernos anteriores. Vemos un gobierno que incluso está consultando las mismas preguntas que hizo Guillermo Lazo y que muy probablemente la gente también le responda con la misma contundencia que no. Entonces, vemos, creo yo, puntos de debilidad ahí, un equipo de gobierno que se ha mostrado no a la altura de las circunstancias. Creo que carece de muchas competencias y profundidad conceptual en manejo de la política pública y esperamos que pueda rectificar pronto por el bien de todos los ecuatorianos. Está consultando las mismas preguntas en ciertos casos de la consulta de Lazo, pero porque hay una Corte Constitucional a la medida que permitió que pasen esas preguntas, este economista Andrés Arauz. Es correcto, sí. Lamentablemente la Corte no ha sido un buen filtro. Si bien algunas de las preguntas se negaron, hay otras que, por ejemplo, son absolutamente claves para el país. Me refiero a las preguntas en el casillero D y en el casillero E. En la D y en la E, la Revolución Ciudadana, yo personalmente, además, tenemos una posición absolutamente contundente y clara que debe ser no. ¿Por qué? Porque para empezar, como bien dices, Jaime, esa pregunta del arbitraje internacional no debió haber jamás pasado el filtro de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos otro artículo de la Constitución que dice que las empresas transnacionales no pueden tener más derechos que las empresas ecuatorianas. Y sin embargo, lo que están permitiendo es que ahora las empresas transnacionales puedan enjuiciar al Estado ecuatoriano sin que el Estado ecuatoriano les pueda enjuiciar en el exterior, mientras que ese derecho no van a tener las empresas ecuatorianas, no van a tenerlo. Entonces eso genera una asimetría, una injusticia, una desigualdad, y eso viola la Constitución. Pero la Corte se ha portado demasiado obsecuente con el gobierno del señor Noboa y ahora está esta pregunta a consideración del pueblo ecuatoriano. Hay que votar no en esta pregunta con contundencia, con fuerza, porque estamos defendiendo al Estado ecuatoriano, no a un político, no ni siquiera a un gobierno, no a una gestión. Estamos defendiendo a la República del Ecuador, que sería maniatada y saqueada de aprobarse la pregunta de arbitrajes internacionales, y todos los ecuatorianos, por obligación constitucional y por sentido común, por obligación patriótica, tenemos el deber de defender a nuestra patria, a nuestro querido Ecuador, y votar no en la pregunta D. En todas las preguntas, ¿ustedes están por el no o hay ciertas preguntas que tal vez hay que votar sí? ¿Cuál es la Mira, postura? en la pregunta D y en la pregunta E, todo no. En esas dos tenemos que votar todo no. ¿Por qué?
porque son absolutamente perjudiciales para el pueblo ecuatoriano. En la de arbitrajes, ya digo, las consecuencias serían nefastas para el Ecuador. Estaríamos legitimando el pago de entre 2.600 y 10.000 millones de dólares a Chevron Texaco, que contaminó y destruyó la Amazonía ecuatoriana. No podemos dar paso a eso. Y en el caso de contrato por horas, estamos abriendo la puerta a una precarización. El día de ayer el Observatorio de la Dolarización, el señor Diego Ramos, publicó un estudio donde demuestra que cuando estuvo vigente ya en el Ecuador el contrato por horas, no aumentó el empleo adecuado, no aumentó el empleo formal. Esto ya se intentó en nuestro país y ya fracasó. Así que no hay ningún sentido en avanzar en esa dirección. Se va a precarizar a los que ya tienen trabajo regular, estable, se les va a convertir en un régimen inestable, sin garantías, sin beneficios. Por eso nosotros hemos dicho que en esas dos preguntas tenemos que ser contundentes y votar no. Ahora, en el resto de las preguntas, sinceramente, no importa el resultado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría lo que dicen es, ¿está usted de acuerdo que la Asamblea converse y discuta las siguientes leyes? O sea, si ganan sí, si ganan no, igual la Asamblea va a tener que conversar, porque eso es lo que hace un parlamento, parlare, ¿no es cierto?, conversar. Entonces, igual van a tener que abordar esto. Y es más, lo que plantea la reforma en la consulta popular ya fue discutido en la Asamblea y ya fue puesto a votación. Pero el señor Noboa le llamó por teléfono a Henry Kronfle y le dijo, párame ahí la votación, porque si se llega a aprobar, me deja sin piso en la consulta y ahí van a decir quienes se oponen a su popularidad, decir, hey, ya esto está aprobado, ¿para qué vamos a tener una consulta cuando esto ya fue aprobado? Entonces, es una consulta inútil, una consulta que no sirve para nada, una consulta realmente que nos va a preguntar obviedades y por eso el resultado en esas otras es irrelevante. Ahora, yo pero ¿usted no cree que debería de votarse no en todas las preguntas para evitar la confusión? Yo creo que sí, yo creo que debemos tomar esa posición. En mi caso en particular, yo votaré todo no, más que todo como un mensaje al presidente Noboa de que esta era una consulta inútil, inoficiosa, que no importa el resultado de la consulta, igual se tienen que aprobar estas leyes en la Asamblea y por supuesto en el caso de la pregunta D y en la pregunta E, elevar la conciencia de los ecuatorianos de que no podemos destruir nuestro sistema laboral y no podemos atentar en contra de nuestra patria. Tenemos que defender al Ecuador, hay que cerrar filas alrededor de la defensa de nuestra patria y evitar que se apruebe la pregunta del casillero D. Esto sería extremadamente perjudicial para nuestro país. Ahora, el presidente de la República dice que no hay que arriesgar lo logrado, lo que se ha conseguido dentro de su gobierno. La pregunta es, economista, ¿qué ha conseguido el presidente, casi digo Guillermo Lasso, Daniel Noboa, en estos 3 meses y pico de gobierno? Bueno, yo creo que es indudable que por lo menos ya nos deshicimos de Guillermo Lasso, ¿no? Y ese es el principal logro de este nuevo gobierno, haber superado esa fase de los narcobanqueros que estaban gobernando. Creo que definitivamente dimos un salto en donde al parecer, ya la peor parte de la mafia no está dirigiendo el Estado ecuatoriano y eso evidentemente genera un mínimo de alivio con relación a la situación de seguridad, que fue el clamor popular y la razón por la cual tuvimos ese cambio de gobierno, la muerte cruzada. Entonces, por más loco que suene, el principal mérito de Daniel Noboa es no ser Guillermo Lasso. Por lo tanto, si es que sigue replicando las prácticas, las políticas, las medidas, la lógica de gobernar de Guillermo Lasso, más se le va a aparecer y peor le irá tanto a él como a su gobierno como al país. Así que es momento de distanciarse de la figura, de las prácticas, de las políticas de Guillermo Lasso. Eso quiere decir alejarse del Fondo Monetario Internacional, alejarse de las prácticas fiscalistas que debilitan a los gobiernos autónomos descentralizados, a la Universidad Ecuatoriana. Significa volver a invertir en nuestro pueblo,
en materia educativa, en materia de salud, en materia, por supuesto, también de seguridad, significa tener una política exterior soberana, articulada a América Latina, a la integración regional y sobre todo a la paz entre nuestros pueblos y no apoyar aventuras bélicas o belicosas como nos la quieren imponer las potencias hegemónicas en nuestro hemisferio. Economista Andrés Arauz, antes de darle paso a mi compañera Carla Aro, ¿cómo ve usted el manejo económico del Ecuador en el gobierno de Daniel Noboa al momento? Mira, ha preferido generar un impacto al bolsillo de las familias ecuatorianas. Solo cuando ya se anunció que va a subir el IVA, ya empezaron a subir los precios. Eso que todavía falta que entre en vigencia el aumento del IVA. Pero además, cuando entre en vigencia el aumento del IVA, también aumentarán los combustibles. Y eso le pega directo al bolsillo de la familia ecuatoriana. No tiene sentido ese tipo de gobierno en donde hay tantos recursos por cobrar a los grandes evasores, a las transnacionales, a los morosos con el IES, a quienes han venido sacando la plata del país. El Banco Central tiene cuantificado 27,000 millones de dólares de los ricos ecuatorianos guardados en el exterior. Nosotros le planteamos, pero así, facilita las medidas que tenía que tomar Daniel Noboa para repatriar esos recursos al Ecuador, para que aumente la recaudación de impuestos. De esa manera, cerrando la brecha de evasión, cobrando a los deudores, incluyendo a su propia familia, y aportar al desarrollo del Ecuador sin tener que afectar a la familia ecuatoriana. Ahora vemos que una ley mal llamada de turismo, porque de turismo solo tiene unos poquitos artículos, el resto son trampas. Son artículos que se refieren al perdón de impuestos, a permitirles a los bancos mandar la plata fuera a través de los fondos de inversión internacional, que permiten a las zonas francas tener otra vez más exoneraciones tributarias, que permiten abusar del pueblo ecuatoriano y del empresariado honesto. Todo eso no puede permitirse en el marco de una ley que pues lamentablemente poco tiene que ver con el turismo. Economista Arauz, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación aquí en Ecuador en directo. Usted lo ha dicho, ¿no? Las leyes que han sido aprobadas y que impulsa el gobierno básicamente apuntan a reforzar a los grandes grupos del país, ¿no? Del cual pues el presidente es parte y eso la ciudadanía lo sabe. En base a eso, ¿cómo usted ve a la interna el trabajo de la Asamblea y específicamente el bloque de la Revolución Ciudadana? Y le hago esta pregunta porque en la ley de turismo vimos que hubieron asambleístas pues que votaron a favor y que no todo el bloque votó en contra. Entonces, usted decía al inicio, bueno, estoy trabajando un poco a la interna. ¿Cómo está la interna en este momento la Revolución Ciudadana con esto que está pasando en el país? Bueno, a la interna ha significado fortalecer nuestro movimiento. Estamos tratando de fortalecer las finanzas de nuestro movimiento con aportes voluntarios de cientos de miles de militantes que tenemos. Estamos trabajando en modernizar e institucionalizar nuestro movimiento, pasando hacia una era digital de nuestro movimiento. Eso implica un gran trabajo en términos de administración de bases de datos, de diseño de flujos de procesos, de garantizar que los procesos de decisión a la interna puedan ser también participativos y democráticos. Significa apostarle a una renovación generacional, tratar de dar mayor inclusión y más espacio a los jóvenes y a las jóvenes de nuestra patria dentro de nuestro proyecto político, que está fundamentalmente planteado como revolucionario, que permite que las nuevas ideas sean expresadas y luego se puedan convertir en política pública. Y por supuesto, un análisis minucioso de los resultados electorales que tuvimos en agosto y en octubre del año pasado y qué implica en términos de mejora tanto de táctica electoral como de del fortalecimiento de nuestro movimiento. También las relaciones que nuestro movimiento debe tener con organizaciones sociales, con colectivos de productores, asociaciones productivas, con los distintos gremios de trabajadores de la salud, etcétera, etcétera, para poder ir construyendo un gran frente que pueda posicionarse en defensa de los intereses de nuestro pueblo hacia adelante, hacia lo que será la campaña de febrero del 25. Ahora, con relación específica a la pregunta que me hace Carla respecto a la ley de turismo. Bueno, ese día
yo planteé un mensaje en las redes sociales diciendo, bueno, es muy lamentable que 7 de nuestros compañeros no hayan acatado la decisión de la propia bancada y del movimiento que dio la línea respecto a cómo votar esa ley de turismo. ¿Por qué? Porque, insisto, es una ley mal llamada de turismo. Tenía más bien otros asuntos relacionados al código monetario, al régimen tributario, tenía nuevamente la autorización para el que el presidente perdone las deudas, pero esta vez sin restricciones. Recordemos que en el fines del 2023 se pusieron límites hasta dónde podía ir la remisión tributaria. En esta ocasión se le deja sin límite alguno a esa práctica que ya es perversa, recurrente y un mal ejemplo en materia de política pública. Y bueno, a partir de eso, los 7 compañeros pasarán a un proceso disciplinario interno que está en curso y que no me puedo pronunciar además porque yo soy parte de pues, las autoridades del partido que tienen que cumplir un rol en la administración de ese proceso. Si tendré que excusarme, me excusaré en el camino, pero este proceso ya ha iniciado, como lo ha anunciado también nuestra presidenta del movimiento, Luisa González, y esperaremos que tengamos la decisión en cumplimiento del debido proceso de los pasos que establecen nuestro estatuto y nuestro código de ética. Economista, la Revolución Ciudadana ha estado perseguida y sin duda alguna se ha tratado pues de manchar, ¿no?, ese reconocimiento que ha tenido de la ciudadanía. Y eso lo vemos ahora tras esa persecución abismal que ha hecho la fiscal general durante todo este tiempo y más ahora. Pero ahora esto se fundamenta con pues el caso Metástasis, el caso Purga, e involucra a el ex asambleísta Ronnie Aliaga. Yo decía ayer, ¿no?, le decía a la asambleísta Sofía Espín, bueno, cada quien tiene que responder por sus actos, ¿no? No todos son iguales y si alguien de la bancada pues ha cometido una infracción tendrá que responder ante la justicia. Pero de una u otra forma usted sabe que también afecta a esa imagen que la han tratado de degradar durante todo este tiempo. ¿Cómo están manejando ustedes como partido, no hablo de los asambleístas, sino ustedes como movimiento, esto? Mira, algunas reflexiones respecto a ese punto, ¿no? Una de las cosas es que en las acusaciones que hace la fiscal cuando aborda el rol del ex asambleísta Aliaga, dice que lo ha querido silenciar a Fernando Villavicencio, tratando de generar una línea mediática de equiparar el término silenciar para ver si podía interpretarse como algo más grave o como que haya tenido que ver en el magnicidio que todos conocemos, ¿sí? Y eso es perverso. Es un buen ejemplo de la perversidad, de la manipulación del lenguaje en complicidad con los medios hegemónicos para tratar de desviar la atención o llevar la discusión hacia otro lado. Cuando en realidad a lo que se refería era que había planteado una queja ante el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea. Es decir, ¿cómo puede llamarse eso silenciar? Plantear una queja conforme el derecho, conforme las leyes, conforme los reglamentos de la propia Asamblea. Entonces ahí me parece que es importante distinguir, ¿no es cierto?, la manipulación que existe y que lamentablemente llega a amplios sectores de nuestra sociedad. Ahora, respecto al asambleísta Aliaga, han sido formulados cargos en su contra, todavía goza de la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional, y evidentemente tendrá que seguir los pasos que establece el debido proceso hasta que se tome una decisión. Por lo pronto, lo que tenemos son revelaciones contundentes, brutales. Creo que nunca hemos visto algo de esta magnitud en el Ecuador, en donde él está mostrando que durante todo este tiempo tenía contacto con la fiscal Diana Salazar. Pero, economista, perdón que lo interrumpa, ¿cómo es posible que un asambleísta de su movimiento, de su bancada, haya tenido este tipo de conversaciones con la fiscal cuando ustedes han sido perseguidos, han sido difamados en múltiples ocasiones? Y eso sí un poco nos sorprende, y ahí apoyo y aplaudo el tema que ustedes estén trabajando a la interna del movimiento, ¿no? Que estén un poco evaluando el desempeño de quienes ponen al frente. Yo aplaudo eso y me parece muy bien, ¿no? Pero porque yo creo que todo es
Esto tiene que ser evaluado también en el marco del Código de Ética y Disciplina de nuestro movimiento político. Hay artículos del Código de Ética que son absolutamente claros. Por ejemplo, cuando se desvía de la decisión de la bancada y del movimiento, está expresamente contemplado en nuestro Código de Ética. Hay otros artículos que son más generales, que hablan sobre principios, que hablan sobre comportamiento esperado y demás, y eso tendrá que ser evaluado. Por supuesto que tiene que ser evaluado el comportamiento en donde largos años ha venido comunicándose con quien ha sido la perseguidora y que además está demostrando que tenía sesgos y lo que se llama en términos jurídicos enemistad manifiesta en contra de lo que ella llama el correísmo o la revolución ciudadana. Si es que con la información que está aportando, ¿no es cierto?, el ex asambleísta Aliaga, más bien se confirma esa enemistad manifiesta, ¿no es cierto?, se generan una serie de nulidades y vicios a los procesos penales que han sido utilizados y manipulados en contra de la Revolución Ciudadana y de los miembros de la Revolución Ciudadana, incluyéndome, porque evidentemente se estaría ratificando aquello. Entonces, yo creo que hay que diferenciar el comportamiento que yo considero, pero todavía eso deberá juzgarlo nuestro Comité de Ética y Disciplina. Es poco ético de tener esa relación con la fiscal, de estar conversándose mientras sus compañeros hemos sido perseguidos, y él mismo ha sido perseguido también. Pero ahorita el valor fundamental que se está aportando a la sociedad ecuatoriana es la transparencia y la evidencia sobre la mesa de que ha habido un sesgo, un tratamiento politizado y una manipulación de los operadores de justicia, incluyendo de la Fiscalía General del Estado, en contra de una organización política, de una tendencia política, de una forma de ver el mundo como es el progresismo latinoamericano, la revolución ciudadana que lo expresa. Creo que es ahí donde tenemos que poner atención como país, mientras que el movimiento a la interna tendrá que poner atención a estas prácticas que evidentemente han de ser cuestionadas. Pero es un problema un poco del huevo a la gallina, porque a partir de esas prácticas cuestionadas es que surge la confirmación de la persecución política que pueden tener un valor judicializable extremadamente alto y que pueden tener repercusiones a nivel internacional. Pero son ambos asuntos, pero creo que por lo pronto para el debate nacional es las revelaciones lo que tiene que tener el peso correspondiente. Con esta pregunta última le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez y quiero ser un poco delicada en preguntarlo porque fue en algún momento su compañero de fórmula. Así que quiero ser bastante delicada. Se vienen elecciones y yo sé pues que el Movimiento Revolución Ciudadana se prepara, ¿no? Con los cuadros, quiénes podrían ser pues los posibles candidatos y bueno, eso tendrá que evaluarse. De pronto es muy pronto para decir quiénes podrían ser o quién sería. Pero sí vemos algunos personajes de la política, entre ellos su ex compañero con el que usted iba camino a la presidencia, el señor Rabascal. Vemos también a un progresista, quien manifiesta al menos el progresismo de peso, como es Pedro Granja. Entonces yo me pregunto cómo se prepara el Movimiento Revolución Ciudadana a la interna para este nuevo proceso electoral, teniendo pues ahora también pues candidatos que han participado o han tenido ciertos pensamientos progresistas, incluso algunos alineados a ustedes para estas nuevas elecciones. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Se están preparando? ¿Qué piensa Andrés Arauz, por ejemplo, que es un hombre que primero tiene una amplia preparación, como siempre lo hemos dicho aquí, en materia económica y en muchas otras más, y también política? Bueno, gracias Carla por la pregunta. Mira, con respecto a Carlos Rabascal, yo le deseo éxitos. Espero que le vaya lo mejor que la pueda ir en este proceso electoral. No hemos tenido contacto reciente, igual con los otros compañeros que forman parte de esta gran tendencia progresista como Pedro Granja. Espero que tengamos una pre-campaña en donde no se ataque dentro de la tendencia, ¿sí? Que se entienda que aquí el objetivo no es rivalizar
con la mayor expresión del progresismo latinoamericano en el Ecuador, que es la Revolución Ciudadana, que es la fuerza política que ya tiene demostrada experiencia en gobernar y en transformar la vida de millones de ecuatorianos, que ya tiene ese legado histórico, que ya tiene su rol en la historia. No es ahí donde debe haber la confrontación, y espero que todos entiendan esa parte. Espero además que podamos construir una posición de tendencia que beneficie a toda nuestra tendencia, al progresismo ampliamente entendido, a las fuerzas populares, plurinacionales, a quienes se consideren socialdemócratas, a quienes quieran aportar el desarrollo de nuestro país, sean de centro derecha, pero que crean en el amor a la patria. Así que yo creo que en esta fase de pre-campaña no debe haber una rivalidad de grupos o de meter el codazo a quien fue el compañero, a quien es el compañero, sino que debe haber un intercambio de ideas y de propuestas. Y en función de eso ir construyendo una posición de la tendencia. Ojalá se pueda lograr, pero la Revolución Ciudadana es la expresión más grande de esa tendencia, es la que cuenta con el apoyo abrumador de la ciudadanía ecuatoriana y por supuesto que nos estamos preparando adentro con una diversidad de posibles candidatos. Uno de los beneficios que tenemos es que tenemos una multiplicidad de cuadros para que puedan asumir el desafío de liderar a la Revolución Ciudadana y a la tendencia en la campaña y en las elecciones de febrero y abril del 2025. Nuestro invitado de esta mañana, el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana. Recuerden, amigos y amigas que nos siguen a través de nuestras cuentas de YouTube y de Facebook, darnos like. Esos likes nos ayudan a posicionar más nuestra transmisión y, lógicamente, pues de esa manera la preferencia para que más personas puedan apreciar nuestro trabajo a través de la señal de Ecuador en directo. Economista Andrés Arauz, dos problemas fundamentales tiene el Ecuador: la delincuencia o narcoterrorismo, como lo llama el gobierno, y la economía, que no arranca para ningún lado. Desde hace 6 años el Ecuador ha venido en declive. Tenemos una deuda que bordea los 48.000 millones en deuda y el 53% de esa deuda es deuda externa, que hay que pagarle a las multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, en fin, no hay dinero, pero seguimos a expensas de que el Fondo Monetario Internacional nos siga prestando dinero y nos sigamos endeudando. ¿Las políticas económicas de este gobierno tienen alguna claridad como para poder paliar lo que resta del año para que en las próximas elecciones quien gane esas elecciones pueda tener un rumbo diferente en la economía de este país? Mira, aquí es importante evitar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque lo que eso hace es dejar anclada la política económica para los siguientes años. Esa siempre fue la aspiración de la derecha ecuatoriana y lo lograron con Lenín Moreno en el 2018. Luego lo consolidaron con Guillermo Lasso luego de la pandemia, en donde el mundo entero estaba, ¿no es cierto?, estaba reduciendo las muertes a partir de la ampliación del gasto público. En el gobierno de Moreno más bien se aumentaban las muertes porque reducían el gasto público, despedían a servidores de la salud en media pandemia. Y bueno, luego viene el gobierno de Lasso, que a contrario de lo que nosotros decíamos, que había que meter dinero en la economía, dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que se reactive el consumo y por ende el resto de la economía, vino Lasso y más bien empezó a hacer recortes en todo lado, argumentando que estaba poniendo la casa en orden, que no fue más que la completa destrucción de nuestro país, con un saldo de emigrantes, ¿no es cierto?, de 500.000 de personas que han salido desde que Lasso llegó al poder, y obviamente el aumento de la pobreza, el abandono escolar, entre muchas otras consecuencias, que ahora se ven con claridad que fueron contribución a la crisis de seguridad de nuestro país. Ahora, hay que entender que la parte económica está relacionada con la parte de la delincuencia. Si es que tú no das opciones de vida, de trabajo, de generación de empleo, de ingresos, no reactivas la economía, no generas oportunidades en tu propio país, tienes dos consecuencias claras. La migración, la salida de la gente, todos conocemos a hermanos, primos, amigos que han salido del Ecuador en los últimos meses y años.
y la delincuencia. ¿Por qué? Porque la gente sin dinero se desespera y se vuelven presa fácil de los grupos de delincuencia organizada. Así que está absolutamente relacionado. Pero ¿cuál es lo perverso de esto? Que incluso si tú llegas a arreglar la economía, ya generaste ese daño, ya pervertiste a una generación de jóvenes contaminados por la delincuencia organizada. Por eso la labor de prevenir es la más importante y por eso se tienen estados sociales de bienestar, de educación, de salud en el resto del mundo, en los países desarrollados, para prevenir que lleguemos a este punto. Salir de este punto va a ser complejo, pero sí es posible. Pero no se puede hacer con medias tintas. No se puede hacer con medidas paliativas. No se puede hacer haciendo un par de shows desplegando a las Fuerzas Armadas. Tiene que ser con medidas contundentes, con una inversión de aproximadamente 5% del PIB en recuperar a los jóvenes del crimen organizado de vuelta al sistema educativo con un monitoreo y vigilancia de 24 horas y con incentivos a su participación permanentes. Entonces, caminos hay, y eso es lo que vamos a proponer para el 2025 sobre la base de un plan de gobierno que lo estamos construyendo ya de forma participativa y territorial en todos los rincones de la patria para que esas aspiraciones de nuestro pueblo, pasando por el filtro técnico de viabilidad y factibilidad, puedan ser expresados en nuestro plan de gobierno 2025. Economista, finalmente, ¿cuál es su criterio respecto a las declaraciones que diera el presidente Daniel Noboa y el embajador de los Estados Unidos? El presidente dice que el narcoterrorismo se ha tomado el sector público, que inclusive hay narcoterrorismo dentro de funcionarios públicos. Y el embajador, refiriéndose al asesinato, vil asesinato de la alcaldesa de San Vicente en Manabí y de su colaborador en comunicación, ha dicho que esto es político y que ya hay que poner un pare ahí. ¿Cuál es su criterio respecto de estas dos declaraciones? Bueno, que queremos que nos den la información. Nosotros, aparte del dolor, de la tragedia que significa el asesinato de Brigitte, una gran amiga, una gran compañera, una gran ecuatoriana, una gran manabita, que estaba haciendo un trabajo totalmente desinteresado por su patria chica, por su cantón San Vicente, que quería el desarrollo turístico, que quería el agua potable en conjunto, en mancomunidad con otros cantones del norte de Manabí. Ella fue vilmente asesinada y no podemos aceptar que luego de este asesinato empiecen a tratar de generarse narrativas que le quieran echar a ella misma la culpa del asesinato del cual ella fue víctima. Eso es intolerable. Nosotros no queremos que exista ningún tipo de acusaciones, peor si es que provienen desde el mismo jefe de Estado o desde gente de su gobierno, desde la central de inteligencia y de sus troles. No, eso es absolutamente condenable y lo rechazamos con firmeza. Pedimos, eso sí, que si es que Noboa, el embajador, la policía, tienen información, la presenten documentadamente, sin especulaciones ni insinuaciones, y lleguen rápido a las soluciones para determinar quiénes son los responsables de este vil asesinato de Brigitte y de Johan. Necesitamos que se llegue a la verdad, que esta justicia sea oportuna, que los resultados de las investigaciones se den pronto para que pueda haber finalmente paz en su tumba, en su memoria y también tranquilidad para los ecuatorianos. Y por supuesto, el compromiso de la Revolución Ciudadana y de todos nuestros gobiernos autónomos descentralizados de establecer una guía de mejores prácticas para disminuir los riesgos de que el crimen organizado y sus prácticas relacionadas al lavado de dinero, a la manipulación en los procesos de contratación pública, no compenetren la gestión pública, que puede ocurrir en los gobiernos locales, pero también en el gobierno nacional, como lo demuestra el caso Encuentro, el caso León de Troya. Director. Economista Andrés Arauz, tenía una inquietud final. ¿Qué le parece que la fiscal general del Estado el día de ayer haya sacado recién los chats del caso Encuentro? ¿Por qué tan
ha dejado pasar tanto tiempo la fiscal para sacar esto? No, pues es un obvio caso de lo que se llama caja china, ¿no? Que es cuando se revelan estos escandalosos chats de Aliaga con Diana Salazar, saca estos otros chats para ver si es que se diluye la atención o por lo menos se divide en dos y superar un escándalo con otro escándalo. Yo ahí les recomiendo a quienes nos están viendo que busquen en el internet o busquen en cualquier plataforma la película mexicana Dictadura Perfecta. En la Dictadura Perfecta, esa película mexicana, una grandiosa obra de arte, nos muestra cómo los gobiernos utilizan los escándalos para quitar la atención de los escándalos donde ellos son los que están en problemas y trasladar la atención a otro lado. Yo creo que eso es exactamente lo que está pasando. Ha sido un pedido, una demanda de la ciudadanía, de nuestro bloque legislativo, de la Comisión de Fiscalización, que se transparenten también esos chats. Pero yo sí debo decir algo, miren, hoy la Corte de Apelaciones en el Reino Unido, en Inglaterra, le dio el derecho a Julian Assange de que pueda apelar la orden de extradición de Inglaterra hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque reveló, pues, las comunicaciones internas del gobierno de Estados Unidos, los llamados Wikileaks, que eran los cables diplomáticos entre funcionarios de los Estados Unidos. Pero aquí, lamentablemente, no se publican por parte de la Fiscalía todos los chats. No se publican todos los chats. Solo se publican ciertos chats, 3 páginas aquí, 4 páginas allá, 2 páginas por aquí. Cuando, si es que queremos encontrar la verdad, si es que queremos llegar a la verdad y a toda la verdad, la Fiscalía, si es que ya va a ser pública esta información, debe hacer pública toda la información, es decir, todos los chats que tienen disponibles para que sea la ciudadanía, así como en el caso de Wikileaks, que pueda llegar a juzgar por sí misma, luego de hacer un análisis completo de la información disponible, quién tiene alguna u otra responsabilidad. Igualmente los jueces no pueden estar sujetos a la presión mediática de la revelación selectiva y parcial de los chats que pueden haber en los expedientes, sino que tienen que analizar completamente toda la evidencia disponible para poder llegar a una decisión. Economista, queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Un abrazo. Gracias al economista Andrés Arauz.